la lectura con el entendimiento de esta palabra. Señor, háblanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar con la palabra, solamente recordar que el día de mañana estaremos en San Sebastián. Es un poco adelante de Cojutepeque. Ahí estaremos con Noche de Buenas Nuevas. Saldrá transporte de lirios y pasará por todas las zonas que generalmente siempre transita cuando se va a los eventos de Noche de Buenas Nuevas. El transporte lo coordinarán los hermanos, pero prepárese para salir temprano porque es como más de 1 hora de camino para ir allá. Alguien dirá, ¿pero qué vamos a ir a hacer tan lejos? Pues si usted no lo sabe, ya viene un grupo de hermanos a la iglesia y se congregan en la iglesia de Cojutepeque, un grupo de hermanos alrededor de 10, 15 personas, entre jóvenes y adultos, están ahí congregándose. Muchos ya fueron a la montaña, se fueron a su renuevo, a recibir de Dios. Por eso que hay que predicar la palabra. Ahí donde hay una necesidad, debemos de llevar el mensaje de salvación. Y lo otro es el día jueves, en el horario normal de los servicios de administración y milagros, el día jueves a las 6 de la tarde estaremos haciendo un culto, una celebración especial para presentar delante del Señor las alcancillas que hace más de 6 meses quizás se les entregó para poder reunir y traerle al Señor una ofrenda. Hay algunos que, aunque no me lo dicen, bueno, algunos ya me lo han dicho, pero hay algunos que han perdido la alcancía. Yo le decía a un hermano, entonces váyase preparando $100, le decía, porque hace poco nos llevaron una alcancía y al abrirla, pues más o menos esa era la cantidad que iba allí. Así que prepárese los $100 porque si usted la tomó es para Dios, ¿verdad? Es la responsabilidad que adquirimos delante del Señor. Así que no se olvide, el día jueves a las 6 de la tarde tendremos la celebración especial para entregar las alcancías, y si la perdió, pues no se preocupe, traiga su ofrenda siempre en un sobre como un sacrificio para Dios, ¿verdad? Amén. Hemos tomado esta porción de la Escritura para poder entender cómo Jesús comenzó a anunciar, como dice el versículo 21, comenzó a anunciar, a advertirles a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas. Jesús estaba consciente del futuro inmediato que él padecería. Jesús estaba consciente del sufrimiento que se le avecinaba. Jesús estaba consciente del dolor, de la angustia, de la preocupación, de la humillación, que él sería objeto a manos de los sacerdotes, a manos de los jefes, a manos del imperio romano. Jesús estaba consciente del tiempo complicado que venía adelante. Es como que a usted le dieran una noticia y le dijeran, dentro de tanto tiempo usted va a sufrir o va a padecer este problema. Por ejemplo, si a usted le dicen, dentro de un mes usted tiene una audiencia, tiene que presentarse delante del juez. Quizá allá al mes de distancia no es tan complicado, porque lo vemos ese mes todavía muy alejado. Pero a medida va pasando el tiempo y se va acercando esa fecha, nuestro corazón se comienza a angustiar, nuestro corazón se comienza a preocupar. Es más, cuando le dan la noticia, usted ni siquiera se preocupa por eso, porque usted lo ve lejos, usted lo mira lejano a usted, como que le dijera una persona, dentro de 2 meses, 1 mes, te voy a dar la respuesta de unos exámenes. Usted ni siquiera está pensando en esos exámenes, pero a medida se va acercando el tiempo, usted comienza a entender cuál es el futuro inmediato que se le avecina. Jesús comenzó a anunciar su muerte a sus discípulos mucho antes de ser entregado por uno de sus discípulos. Jesús comenzó a anunciar, Jesús comenzó a contar los sufrimientos que él tendría que padecer
por causa de la salvación de este mundo. Ahora, imagínese usted en un momento, pongámonos en el lugar de Jesús. Imagínese, para algunos hubiera sido causa de un trauma el saber todo o el imaginar todo lo que venía por delante. Si no queremos ni siquiera padecer una enfermedad o ni siquiera queremos ir donde el médico a obtener la respuesta del examen que nos hemos hecho, ahora, ¿se imagina tener la conciencia? ¿Se imagina saber todo lo que él iba a padecer? ¿Se imagina usted entender que dentro de un par de días, de meses o de un tiempo determinado, a usted la van a matar? ¿Qué sentiría? ¿Cómo enfrentaría, cómo viviría su vida sabiendo que lo que le espera es ya una sentencia de muerte? ¿Cómo usted, si al venir aquí a usted le dijeran, mire, dentro de un mes a usted le van a quitar su casa, a usted le van a quitar sus hijos, usted va a padecer una enfermedad, saldría de este lugar en paz, tranquilo, o viviríamos una existencia amargado, frustrado y temeroso del futuro? Me imagino que para Jesús no fue fácil entender o asimilar el proceso o entender el llamado de Dios para su vida, la misión que él tenía sobre este mundo. No ha de haber sido fácil ni sencillo para él. Todos nos imaginamos a Jesús siendo y moviendo un dedo y cambiando las realidades en las que él se vivía o en las que él se desenvolvía. Pero Jesús en este momento era una persona como nosotros. Una persona joven. Una persona que tenía un futuro por delante. Una persona que en términos humanos tenía mucho que vivir. Tenía un futuro. Pero él entendía que su futuro un día, en términos humanos y en términos terrenales, un día su futuro iba a ser arrancado de la tierra. No era fácil, no es sencillo. Si muchas personas en la vida, luego de ser declarados desahuciados por la medicina, optan por suicidarse, por arrancar de este mundo su existencia, porque no se imaginan vivir toda una vida o un tiempo marcado pensando que un día va a llegar a la tumba. Y muchas personas se quitan la vida por eso, a diario en este país y en todas partes del mundo. Se suicidan, porque es imposible vivir o aceptar que los días que vienen por delante anuncian muerte para nosotros. Ahora, Jesús vivió esto. No perdamos, hermanos, la razón de entender de que Jesús era una persona como nosotros, con alegrías, con enojos, aunque hay algunos que son más enojados que contentos. Pero Jesús tenía enojos, Jesús tenía momentos de alegría, Jesús tenía momentos de fiesta, Jesús tenía momentos de felicidad. Jesús también tenía momentos de tristeza. Y en marco a esto, Jesús comienza a decirle a sus discípulos: lo que me espera en Jerusalén no es una felicitación por los jefes de la iglesia. Lo que me espera en Jerusalén no es una palmadita en la espalda de felicitación por la obra, por los milagros, por los enfermos que son sanados y por los muertos que son resucitados. No esperemos entonces, iglesia, la felicitación de personas por lo que usted hace. Usted puede hacer muchas cosas y quizás nadie lo va a felicitar. No espere la felicitación de su líder de ministerio. No espere que sea felicitado por el pastor. No espere, hermanos, producto de la entrega y el sacrificio, no espere. Puede suceder o puede ser que no. Pero no espere que personas se le acerquen a apoyarle, a incitarlo a seguir adelante y continuar con el camino que usted está recorriendo. Al contrario, en la vida podemos encontrar momentos y obstáculos
obstáculos partiendo de nuestro razonamiento personal, familiar, material. Podemos encontrar obstáculos y estorbos para continuar. También en la misma vida de la iglesia, usted puede encontrarse con obstáculos para continuar y servirle a Dios. Pero al final, hermanos, usted debe de entender una cosa, que es lo que Jesús tenía claro en su concepción, en su llamamiento. Él se miraba a sí mismo como un hombre que tenía una misión en este mundo. No era alegrar a los líderes religiosos, no era quedar bien con los sacerdotes, no era ser felicitado, no buscaba el ser felicitado por los maestros de la ley. Él solamente tenía claro y era consciente de una realidad, y es que él un día, así como iba a parecer, también un día iba a ser engrandecido. Oiga, iglesia, los sufrimientos que usted tiene en este tiempo son pasajeros. Escuche, son pasajeros, no son eternos. Hoy usted sufre, hoy usted es humillado, hoy usted es pisoteado, pero un día el Señor se acordará de usted y lo levantará. ¿Me está viendo? Jesús fue humillado, Jesús fue avergonzado, a él lo asesinaron de una manera vergonzosa en términos de la sociedad de aquel entonces. Vivió una muerte de cruz, es decir, vivió una muerte de humillación. Él estaba consciente del futuro que le esperaba. En términos humanos, la vida en esta tierra no anunciaba cosas muy gratas para él. Yo no sé si usted puede percibir en su entorno cosas no muy agradables, cosas no muy buenas. No sé si usted percibe en su entorno que los tiempos que vienen por delante son tiempos de necesidad, de preocupación, de agonía, de enfermedad. No lo sé. Pero entienda una cosa: este mundo puede no ofrecernos tiempos buenos por delante, pero hay alguien que sí nos ofrece algo y que es eterno, y ese es nuestro Dios. Los sufrimientos en esta tierra, sus necesidades, sus preocupaciones, un día dejarán de existir. Ya no habrá más que preocuparse por lo que vamos a comer. Ya no habrá más que preocuparse por lo que vamos a vestir. Ya no habrá más momentos de angustia, porque solo existirá el Señor y Él estará en todo y en todas partes. Jesús sabía muy bien esto. Sabía que al final de su vida le esperaba la muerte. Pero para alegría de todo, la muerte no tenía la última palabra, sino que la muerte era solamente el inicio de algo mejor. Oiga, hermano, cuando sentimos en la vida que algo se termina, sería de preguntarle al Señor: ¿este es el fin de todo? ¿O esto es solamente el inicio de algo de mejor para mi vida? Cuando algo se nos escapa, cuando se nos escapa el trabajo, cuando se nos escapa la salud, ¿será que ese es el final de todas las cosas? ¿O nos espera algo mejor después de eso? Yo le puedo asegurar, por el testimonio del Espíritu y por el testimonio de la palabra, que Jesús no cambiaría la gloria del Padre por evitarse sufrir la humillación de la cruz. Si fuera necesario, Él volvería a pasar por la cruz, porque la gloria que venía después de la crucifixión, es decir, la resucitación, la resurrección, es mejor que la crucifixión. Oiga, hermano, usted puede vivir momentos complicados, pero estos momentos son pasajeros. Ese momento que está viviendo no se compara con el tiempo futuro que Dios tiene para su vida. Pero ¿qué debemos de hacer? Imagínense la conciencia clara que tenía Jesús. Jesús estaba consciente y le dice que Él tenía que subir a Jerusalén, ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Jesús tenía claro que los líderes religiosos, junto con el imperio,
terminarían quitándole la vida. Él lo tenía claro. Su agonía no era saber quiénes iban a ejecutar la sentencia de muerte. Él no se preocupaba por pensar quiénes serían. Él sabía quiénes eran. Pero también él sabía una cosa, y lo tenía claro, y es que un día él resucitaría. Usted puede tener claro que habrán personas que desean dañarle. Usted puede tener claro que habrán personas que desean el mal. Usted podrá tener claro que habrán gente que desea lo malo para usted. Usted podrá tener claro sobre la enfermedad, el problema que está viviendo. Pero más que tener claro eso, debe de tener una claridad y estar conscientes de esto que le voy a decir. Usted puede tener claro todas las cosas que tiene en contra, pero debe de tener claro que hay un Dios que pelea por usted y que no lo dejará en la tumba, que Él al tercer día lo resucitará, que Él lo levantará, que la humillación que vive, hermanos, que el problema que vive no es la última palabra. Debe de tener claro que no vaga sin rumbo, sin dirección, que tiene un Dios que pelea por usted y que así como está consciente del problema, mire, hay muchas personas que les gusta evadir los problemas que tienen. Oiga eso. Hay muchas personas que ni siquiera quieren ocupar un tiempo en pensar sobre el problema que tiene. No digo de vivir constante y permanentemente angustiado por eso, sino que si tenemos un problema, enfrentémoslo. Si tenemos una enfermedad, asumámosla. Si tiene una necesidad, no le evada. Si tiene un problema, un conflicto, no evada ese problema. Más bien enfréntelo, entendiendo que tiene un Dios que pelea por usted y que está con usted. Digo esto porque frente a los problemas, muchos queremos evadirlos. Claro, a ninguno de nosotros nos gusta pasar por problemas. ¿O habrá alguno que le gusta pasar por problemas? ¿Verdad que no? A nadie. Pero problemas tenemos todos. Usted y yo tenemos problemas. De distintas maneras quizá, pero tenemos problemas. No evada su problema. Jesús sabía muy bien que si él iba a Jerusalén, a él lo iban a asesinar. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se fue en un rumbo contrario a Jerusalén? ¿Salió para otro lugar? No, fue al lugar precisamente donde encontraría la muerte. No rehusó, no lo evadió, él fue y lo enfrentó. Pero ¿de dónde viene esa convicción, iglesia? ¿Cómo puedo enfrentar un problema que me dice a mí que me terminará quitando la vida? ¿Qué había en el corazón de Jesús? ¿Qué había en la mente de Jesús? ¿Qué pasaba por el entendimiento de Jesús? Una realidad, y es que su vida dependía solamente de su Padre, nada más. ¿Por qué vamos a rehuir a los problemas? ¿Por qué vamos, hermanos, a vivir como que no existieran? Y no estoy diciendo que nos agobiemos por eso, pero estoy diciendo que muchas veces es necesario enfrentarlos, porque enfrentándolos es como descubriremos que no estamos solos en medio de ese problema, sino que Dios está con nosotros. No fue fácil para Jesús. Ha pasado el tiempo y como dice aquella canción, ha cambiado muchas cosas. Ahora en día es fácil poder ver o pensar o tener una idea de Jesús, pero el Jesús que leemos aquí es un Jesús que padecía. Es un Jesús que se preocupaba. Mira, acompáñeme siempre en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Versículo 36. Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí, siéntense aquí, mientras voy más allá a orar.
se llevó a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse, ¿cómo dice la Biblia? Triste y angustiado. ¿Cuántos aquí están tristes y angustiados? ¿Cuántos aquí dicen, estoy angustiado por esta necesidad? Estoy angustiado por esta situación de amenaza. Estoy angustiado por el problema que tiene mi hijo. Estoy triste por los problemas que tengo en la casa. No crea que para Jesús su sentimiento de tristeza y de angustia era desconocido. Él supo lo que es vivir un tiempo de tristeza y supo también lo que es vivir un tiempo de angustia y tristeza como la que nosotros sentimos frente a los problemas que vivimos. Exactamente la misma. De la misma manera, Jesús se sintió angustiado y se sentía triste. Y comenzó a orar, dice la Escritura. Así como cuando frente a los problemas doblamos rodillas y le pedimos a Dios que tenga misericordia. De la misma manera, ¿ha orado alguna vez usted cuando se siente angustiado y se siente triste? ¿Sí? ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho así, sentado, Señor, gracias. Señor, ayúdame. ¿Cómo lo hace? Con sus rodillas dobladas, llorando, gritando si es posible, esperando que el Señor escuche y cambie la situación que usted está viviendo. Pues, de la misma manera Jesús fue al Getsemaní con el mismo sentimiento de angustia, de preocupación, y se puso a orar. Miren, hermanos, esto puede parecer ya como repetitivo, pero es lo que la Biblia dice. Frente a los problemas, ¿qué hacemos nosotros? Doblar rodillas, qué bueno. Salimos corriendo donde el amigo, ¿verdad? Donde el amigo de penas, a contarle los problemas que tenemos. A decirle, tengo este problema, tengo esta necesidad, me dijo tal cosa. Pero si realmente oráramos, como vamos a leer en la Escritura, yo sé, hermano, que Dios se acordaría de nosotros y Él nos librara del tiempo difícil que vivimos. Pero ¿sabe cuál es el problema? No oramos. No oramos. No buscamos al Señor. Jesús tenía claro una cosa. Jesús, en los momentos donde su ministerio se ponía al servicio de Dios, frente a los momentos de angustia, frente a la hora de sentarse a la mesa, Jesús siempre estaba haciendo una cosa, y es orar. Él estaba angustiado, dice la Escritura. Y dice que tomó a sus discípulos, no tomó a un desconocido, no subió al Getsemaní a orar acompañado de gente que él no conocía. Tomó a las personas que estaban cercanas para enseñarle cómo se debía de buscar a Dios en tiempos de angustia. Oigan, hermanos, Dios les ha puesto para que le enseñe a otros a buscar a Dios, a cómo buscar a Dios en tiempos de angustia. Usted es un líder de una reunión, saliendo corriendo a contarle a las personas su problema, no lo va a solucionar y no está instruyendo a otros a buscar la mejor manera para solucionar ese problema. No es ahogando sus penas en el contar sus problemas, sino que es modelar la manera en la cual usted encuentra y sabe que puede encontrar una solución a ese conflicto que vive. Usted que es padre de familia, ¿cómo le enseña a sus hijos a poder disipar el problema, la enfermedad, la escasez que tiene en su casa? ¿Peleando con su mujer? ¿Discutiendo con ella? ¿Peleando con los hijos? ¿O diciéndole a los hijos, hijos, vengan, tenemos este problema, pero también tenemos un Dios que es más grande que este problema? Así que reunámonos
Oremos porque Dios nos va a responder. Eso estaba haciendo Jesús. Jesús tomó a sus cercanos y allegados para que subieran con Él a orar. Yo me imagino que por un lado había dos intenciones de Jesús en esto. Primero era enseñarle a sus discípulos que en tiempos complicados, recuérdese que Él era el maestro de ellos, Él era el que les enseñaba, enseñarle a sus discípulos que en tiempos complicados deberían de buscar o deben de buscar la oración, buscar al Padre en oración. Y segundo, también me imagino que en esos más de 3 años de ministerio, algún lazo de armonía, de amistad, de compañerismo, tuvo que haberse despertado en el seno de los discípulos con Jesús. Jesús toma a sus 12 y se los lleva, pero luego toma a 3 de ellos, a los 3 más cercanos, y les dice: vengan. Dice la Escritura a Pedro y a los hijos de Zebedeo: vengan, subamos a orar, que me siento muy angustiado. Tal angustia me invade, dice la Escritura, me siento morir. Quédense aquí despiertos, manténganse despiertos conmigo. Es decir, por un lado estaba Jesús queriéndole enseñar a sus discípulos, pero por otro lado, yo me imagino Jesús queriéndose apoyar sobre aquellos que habían acompañado su ministerio. ¿Y sabe qué encontró él? Cuando él regresó, ¿cómo los encontró? ¿Cómo? Durmiendo. ¿Qué hubiera sentido Jesús? ¿Qué pudo haber sentido Jesús en ese momento? Como que usted le dijera a alguien muy cercano a usted: mire, tengo este problema, oremos juntos. Véngase, sentémonos. Como que usted le dijera a su esposa, cualquier parecido es pura coincidencia, que usted le dijera a su esposa: mujer o vieja, como le dice, venga, sentémonos, oremos, tenemos este problema, pero Dios nos va a ayudar. Y de repente usted regresa y encuentra a la mujer roncando, al hombre roncando. O viceversa también. Puede ser que el hombre se haya acostado y se haya dormido. ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría? Le puedo asegurar que lo primero que pensaría es: a él o a ella no le importa el problema que estoy viviendo. No le importa. Yo, que he hecho tantas cosas por ayudarle a él, por ayudarle a ella, no es capaz de estar aquí a la par mía cuando estoy viviendo un tiempo de angustia. Y cualquiera ahí se pudiera haber decepcionado, como habrán personas que lo han decepcionado a usted. ¿Cuántas personas lo han decepcionado en estos días? En estos meses. ¿Usted esperó más de alguien y recibió todo lo contrario? Se decepcionó. Y cuando nos sentimos decepcionados decimos: ¿y ya para qué voy a seguir? ¿Y ya para qué le voy a ayudar? ¿Ya me decepcionaste? No te voy a dar una oportunidad más. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le volvió a dar otra oportunidad. Mire, versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró, ¿cómo dice la Biblia? Dormidos. Una vez más. Y Jesús les dice: no pudieron mantenerse despiertos, una vez más, conmigo, ni una hora. Esa palabra conmigo se repite 1, 2 o 3 veces en este pasaje. Y es como una manera de Jesús queriendo compartir. Oiga, hermanos, Jesús compartió con sus discípulos la mesa. Jesús compartió con sus discípulos la alegría. Jesús compartió con sus discípulos los milagros. Jesús quería compartir ese momento con ellos, su tristeza. Pero ¿sabe qué hacían los discípulos? Solo querían compartir con Jesús lo que les gustaba,
y quizás lo que les convenía. Así como vamos a compartir con el Señor la alegría del ministerio cuando vemos que Dios se derrama, así como compartimos la alegría de ver una respuesta de Dios, así como hacemos partícipe a Dios y incluimos a Dios cuando estamos alegres, incluimos a Dios cuando las cosas van bien, también debemos de aprender a compartir los sufrimientos de Jesús, el dolor de Jesús, las cargas de Jesús, las preocupaciones de Jesús. No solamente es sentarse a la mesa, hermanos, a comer con el maestro. No solamente es ir con él cuando la gente lo felicita. No, es también estar con él cuando la gente le da la espalda. ¿Y quiénes más, pues? ¿No aquellos que caminaron con él? Jesús no esperaba más del mundo, esperaba de sus discípulos más. Jesús no espera más del mundo, Jesús espera más de la iglesia. Jesús no espera más del inconverso, Jesús espera más de nosotros. Para Jesús, el encontrar una vez más a los discípulos pudo haberle generado a él un reproche y un sentimiento de abandono. No sé si usted se siente abandonado o abandonada. ¿Lo dejó alguien? La vida se terminó por eso. ¿Recibió el desprecio de alguien? La vida se terminó por eso. ¿Siente que su familia no le apoya? La vida se terminó por eso. Y Jesús no es así. Jesús no tuvo el apoyo de los jefes religiosos. Jesús no tuvo el apoyo de los discípulos. Jesús no tuvo el apoyo de sus discípulos más cercanos, aquellos que conocían su vida, su alegría, sus emociones. Los encontraba dormidos cuando él estaba angustiado y preocupado. Pero ¿sabe qué hacía él? Él no desistía del propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque él sentía que podía ser abandonado por tantas personas, pero que había alguien que jamás lo iba a abandonar, y ese era su Padre. Y aunque viviera momentos de angustia, él sabía que su Padre iba a estar allí. ¿Usted vive un tiempo de angustia? Oiga esto. Su Padre sigue estando allí. No está solo. No está sola. Por más que usted sienta que está solo en este mundo, que lo han dejado, que lo han abandonado, no está solo. Dios está con usted. Y le vuelve a decir, mire, en el versículo 41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cuántos en algún momento ha sentido que el espíritu lo impulsa a hacer algo? ¿Que el espíritu nos quiere alejar de algo? ¿Que el espíritu nos dice ya no sigas haciendo esto? El espíritu quiere, está dispuesto, pero la carne es débil. Y hasta lo decimos, hasta como un refrán, ¿verdad? Es que el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y le damos más valor a la carne que al espíritu. Jesús dice una verdad, hermanos, en el versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Cuando vivimos tiempo de tentación, según este pasaje, precisamente en ese momento, si nosotros oráramos y le pidiéramos la asistencia al Espíritu que nos fortaleciera, yo sé que el Espíritu nos daría fortaleza. El Espíritu nos diera, hermanos, ese dominio propio. Pero como cuando estamos en el tiempo de la tentación, es más fácil darle gusto a la carne que venir delante del Señor y orar. Los resultados ya los conocemos muy bien. Cada uno de nosotros conoce cuál es su tentación. Usted tiene tentaciones que yo no tengo, yo tengo tentaciones que usted no tiene. Pero el que esa tentación se traduzca en una realidad en nuestra vida, eso ya no depende del tentador, depende de mí. ¿Cómo yo enfrento esta tentación? La Biblia dice, a sus discípulos Jesús les dijo, oren.
Oren, oren, para que no caigan en tentación. Y dice el versículo 42, por segunda vez se retiró a orar y dijo, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Y una vez más, cuando volvió otra vez, los encontró, ¿cómo? Dormidos, porque se les cerraban los ojos del sueño, así como están algunos ahorita que se les cierran los ojos. De aquí veo uno yo. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Y aquello que comenzamos leyendo al inicio de la predicación, cuando él anunciaba su muerte en Jerusalén, aquí ya se había acercado, ya era una realidad. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Cuántas oportunidades pudo haber tenido él para no padecer eso? Pero no se escondió, no se refugió, no fue como Jonás que salió en camino contrario. Al contrario, él dijo, para esto he venido a este mundo y lo voy a asumir con responsabilidad. No huyó, hermanos, no se escondió, sino que fue e hizo lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. Y en la obediencia a ese mandato, él descubrió que él no estaba solo, que la muerte no tenía la última palabra, que el Padre sí tenía la última palabra, y que después de la crucifixión venía la resurrección. Hermanos, hay un principio en este pasaje sencillo, fácil, lo tenemos en los labios. Es más, lo aconsejamos a otros. Oremos. Ore, hermano. Le decimos a otro, mire, hermano, sí, hay que orar entonces. Pero, ¿usted mismo ora por sus propios problemas? ¿O solamente lo tenemos ya como algo que se nos ha memorizado? Como que fuera esto un amuleto de mencionar esa palabra. Esto no es un amuleto. La oración del justo tiene poder. Si oráramos para no caer en tentación, si le pidiéramos a Dios por nuestros problemas, hermanos, otra cosa fuera. No estuviéramos viviendo lo que hoy estamos viviendo. Estuviéramos en otro nivel de fe y quizás en otro nivel económico, en otro nivel de vida. Pero el Señor nos hace la invitación y nos recuerda que así como Él anunció su muerte en Jerusalén, y a este momento esa muerte o ese anuncio ya se estaba haciendo una realidad, el tiempo se había cumplido, también Él nos recuerda que hay una manera para poder salir de ese tiempo complicado que se vive, y es, oremos. Mire, hay cosas que usted puede decir, ya esto no tiene retroceso. Y con el permiso de mi hermana, me voy a referirme a ella. Habrán cosas como la que ella testificó, muy complicadas para ella, como madre de familia. Complicadísimas. Pero ¿sabe qué debemos de seguir haciendo? Orando. Orando. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede cambiar las cosas de un día para otro. Y las cosas pueden parecer muy complicadas y difíciles. El médico pudo haber dicho muchas cosas, ser complicado y difícil, pero oremos, porque Él siempre tendrá la última palabra. Iglesia, no desistamos. Iglesia, no nos crucemos de brazos. Iglesia, no nos amedrentemos. Oremos, oremos, y el Señor se encargará siempre de sacarnos en victoria. Amén. Póngase de pie entonces.